Ahora vamos a oír a Malky Sáenz, secretario técnico del Fondo del Agua, el Fondo para la Protección del Agua de Quito, con el tema Mecanismo Financiero y Técnico para la Conservación de Fuentes de Agua, FONAC Quito. Malky realizó estudios en el área de manejo de recursos naturales, sociología y planificación, sobre todo en temas ligados al manejo de información e indicadores de biodiversidad. Tiene experiencia en política pública para fortalecer el manejo y la conservación ambiental, así como en procesos innovadores de manejo ambiental. En Infolag se encarga de la coordinación de los programas y procesos técnicos a favor de la conservación del agua para el Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, buenos días a todos y a todos los que nos estén siguiendo. Me imagino que ya se está viendo mi presentación. Si me puedes confirmar eso, Marta. Sí, correcto. Está en la pantalla. Perfecto. Entonces, empiezo. Bueno, gracias nuevamente por permitirme estar en este panel. Yo lo que voy a hacer es una breve un resumen respecto al trabajo que hace el Fondo para la Protección del Agua, FONAC, y sobre todo mostrarles un poco en términos prácticos cómo hemos avanzado, y eso obviamente nos deja algunas lecciones aprendidas. Son ya 13 años de trabajo desde que el fondo se creó aquí en el Ecuador, y bueno, voy a avanzar con la presentación y ahí vamos a ir descubriendo un poco más qué es lo que significa este fondo. Obviamente, en el año 2000 y ahora se detectaron varios problemas respecto al manejo de los recursos hídricos, con un tema de importancia vital que era cómo hacemos para garantizar o hacer los esfuerzos necesarios para garantizar el recurso agua, sobre todo para la ciudad de Quito, que se lo consideraba como un lugar que atrae población, que crece fuertemente y que tiene una demanda de agua mucho más alta que en otras ciudades en el mismo Ecuador. Entonces, se detectaban algunos problemas, entre los que yo voy a nombrar esa permanente búsqueda de fuentes de agua que cada vez son más lejanas y más costosas en términos de infraestructura para poder traerla a la ciudad. Sí hay un deterioro acelerado de esas mismas fuentes que están proveyendo de agua para la ciudad, sobre todo por temas relacionados al cambio del uso del suelo en los páramos, en las zonas altas. Hay un desarraigo urbano respecto al recurso de agua. Eso quiere decir que cada vez conocemos menos y cada vez entendemos menos de dónde viene el agua, y eso necesariamente deriva en el hecho de pensar que el agua es un recurso que no se va a agotar. Hay muchos vacíos de información en el aspecto técnico, en el aspecto social, en el aspecto institucional y me atrevería a decir que en el aspecto legal para el manejo del agua en general, pero particularmente también para Quito. Y eso se detectaba antes como un problema y ahora también. Y por último, como les decía, esa inconsistencia de la normativa nacional y local para el manejo del recurso que te permita tener algunos instrumentos entre incentivos económicos y de otro tipo que te permitan hacer esa conservación. Por lo tanto, se crea el FONAC y se crea con el único propósito de trabajar por el agua de Quito en la protección de las fuentes de agua para la ciudad. Es decir, que nosotros podemos trabajar por fuera de los límites político-administrativos, siempre y cuando estemos dentro de una fuente que esté probada como aquella que provee de agua para la ciudad de Quito y para el distrito metropolitano en general. Aquí es donde trabajamos. Esto solo es para dar una perspectiva general de dónde es que estamos actuando. Son alrededor de 541.900 hectáreas. Tenemos que al menos trabajar o pensar en una población de 2.800.000 habitantes. Estamos hablando en términos altitudinales de 1.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aunque nuestro trabajo fuerte es respecto a las fuentes de agua que seguramente están por encima de los 3.600 metros. ¿Sí? Solo alguna gráfica que demostraría esas perspectivas que
que se tiene sobre demanda de agua en la ciudad de Quito y en sus alrededores. Obviamente el FONAC lo que hace es responder hacia esa necesidad, no solo en términos de proveer de líquido, que no lo hacemos nosotros, sino el hecho de garantizar que las fuentes estén disponibles. Hemos pensado entonces que se necesita tener una visión de largo plazo, integral, eficientes, complementarias, lo cual significa construir y mantener un sistema de gestión de la información hídrica, de hacer un proceso de control y vigilancia sobre las zonas de mayor interés hídrico. Eso significa tener gente que esté vigilando y controlando que no exista ese cambio excesivo en el uso del suelo, que exista una intervención directa en restauración de las zonas de interés, en apostarle a la educación como una herramienta de cambio, sobre todo vinculado a estos problemas de desarraigo de los cuales estaba hablando, buscar esas alianzas locales, diversificar esas estrategias de financiamiento que permitan no solo al FONAC, sino a una cantidad de instituciones que opten por la protección de las fuentes hídricas como un mecanismo viable y costo-beneficio mucho más eficiente que intentar ir a buscar agua en otros lugares o armar infraestructura que, entre otras cosas, haga desvío de grandes cantidades de agua de otros ríos que tienen otra dimensión, que tienen otra estructura, y traerlos hacia Quito por la simple necesidad. Y obviamente siempre ponerle un ojo a esa administración del fondo y a la ejecución de los mismos programas. Tener siempre esas soluciones de largo plazo. Por lo tanto, se crea el FONAC, se crea en el año 2000, se crea con alrededor de $21,000, que fue la primera aportación, solo para hacer un resumen, de 6 instituciones que o estuvieron en su momento o se acoplaron después, entre las que destacamos el hecho de una contribución hacia un fideicomiso de una empresa de agua potable local, de una empresa eléctrica local, de 2 instituciones privadas, que es la Cervecería Nacional y Tesalia. Los dos utilizan aguas en sus procesos, de The Nature Conservancy y del Consorcio Camarén, que digamos no estuvo al inicio, pero que se acopló después a esta iniciativa. Todos ellos financian un fideicomiso del cual lo que hacemos nosotros es utilizar el rendimiento de ese patrimonio, utilizar el 30% del patrimonio anual que hayamos recibido y de otras fuentes externas para poder financiar lo que ustedes están viendo. El hecho de tener un fideicomiso donde existe una junta, donde se toman decisiones de estas 6 instituciones, donde hay una fiduciaria que es la que controla e invierte el dinero de cada uno de los contribuyentes, y de una secretaría que trabaja en las 6 áreas que ustedes están viendo y que yo les voy a explicar a continuación. A final de cuentas, hacemos un trabajo muy concreto. Lo nuestro al final se reduce al hecho de esa protección de las fuentes de agua. No hacemos nada más, no nos dedicamos a temas de contaminación, no nos dedicamos a temas de distribución de agua. Lo nuestro es el tema de las fuentes, y para aquello lo que hemos hecho en el transcurso de estos 13 años más o menos es poder llegar con un éxito bastante grande a la restauración de esas zonas y fuentes de aguas, en donde vemos restauración pasiva o activa por más de 3,000 hectáreas. El tener compañeros guardabosques, a los cuales nosotros les llamamos guardapáramos, para vigilar alrededor de 38,000 hectáreas de fuentes de aguas prioritarias. El hecho de tener un sistema de investigación y monitoreo, sobre todo del seguimiento de las plantaciones, y de seguir ahondando en toda esa investigación aplicada que nos permite decir cuáles son las mejores técnicas de restauración para zonas como Quito. El generar siempre información de calidad en términos de caudales, de hidrometeorología, de concesiones de agua, de disponibilidad, de escenarios de cambio climático, medidas de adaptación, que lo hacemos a través del sistema de información para la gestión hídrica, del cual yo les voy a dar después el vínculo de una página web en donde cargamos toda esta información. Y como les había dicho, el hecho de apostarle a la educación, donde hasta ahora hemos llegado a trabajar con alrededor de 40,000 guardianes del agua. En realidad son niños de escuelas en Quito y de sus alrededores,
y eventos de sensibilización para entrar a ese ciclo educativo y hablar sobre el ciclo del agua y de la necesidad de su conservación. Estos son en términos gráficos exactamente lo que les había mostrado antes. Cada uno de los temas de los cuales iba desarrollando se convierte en un programa per se, y esas son las zonas en donde hemos estado trabajando alrededor de lo que ustedes ven ahí, que es la ciudad de Quito, y los puntos que representan sus fuentes de agua y el trabajo que hemos desarrollado en cada uno de ellos o que estamos próximos a desarrollar. Esto, en términos ya un poco de lo que ha sido la historia del FONAC, sí deja algunas lecciones aprendidas en la aplicación de este trabajo, que significa, por un lado, privilegiar esas acciones de largo plazo y de largo aliento, ser constantes y consistentes, sobre todo, ponerse metas que vayan a un programas que duren 15, 20 años, que es la única forma de garantizar que podamos tener un real impacto sobre algo que no cambia necesariamente en 1 o 2 años, que es el hecho de proteger fuentes. Definir intervenciones múltiples, es decir, no poner todo en una sola estrategia, ser multiestratégicos y tener varias herramientas para la conservación de fuentes in situ o ex situ. Involucrar siempre a la contraparte local y nacional, lo cual te garantizaría una buena relación de sostenibilidad respecto a lo que estás proponiendo y al hecho de que otras instituciones hagan algo similar a lo que tú estás haciendo. FONAC por sí solo no podría proteger todas las fuentes de agua de Quito, sino que tiene que hacerlo en concordancia con otras instituciones. Es necesario evaluar el impacto y mantener el monitoreo porque mecanismos como el FONAC tienen que demostrar éxitos. Si no demuestran éxitos, obviamente están resueltos al fracaso y tienen que hacerlo delante de esa contraparte local o nacional. Y para eso es necesario demostrar que hay una recuperación de la cantidad o de calidad de agua. No hay dos fondos iguales y no hay dos perspectivas macroeconómicas nacionales en diferentes países, ni dentro de los países que te permita o no proponer fondos. Siempre tiene que ver con la situación que viva cada una de esas localidades para proponer o no un fondo, como en el caso del FONAC, que sería un fideicomiso. Es necesario tener intervenciones tanto directas como indirectas, lo cual significa trabajar tanto en restauración o en procesos de control, así como en el apoyo a la autoridad local o nacional o al trabajo organizado dentro de la educación. Como les decía, no es necesario hacerlo todo, hay que ser muy focalizados en el trabajo que uno está haciendo. Hasta ahí llega la presentación, espero más bien en las preguntas poder responder algunas otras inquietudes. Es un tiempo corto y obviamente hay mucho que hablar. Les dejo algunos enlaces para que ustedes puedan saber algo más del FONAC, tanto en nuestra página oficial como en nuestro sistema de información de recursos hídricos y como en nuestro Facebook, donde siempre estamos colocando la actualidad del trabajo que hacemos. Hasta ahí llegaría Marta y muchas gracias. Gracias a ti, Malky. Bueno, quería, antes de pasar la palabra a nuestro tercer panelista, solo recalcar que la experiencia del FONAC está muy vigente en el Ecuador, ya que hay unos 7 fondos más que han sido establecidos tanto a nivel de provincia o región, como es FORAGUA, a nivel de una cuenca, como es FONAPA, la cuenca del Paute, y así sucesivamente. Entonces, la experiencia de los fondos de agua es una buena ilustración de la tendencia en el caso ecuatoriano.